Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. He estado hablando durante todo el programa con tres distinguidas personalidades del periodismo dominicano. El licenciado Percio Maldonado, que es presidente de la Asociación Dominicana de Diarios y director fundador, uno de los fundadores del periódico El Nuevo Diario. La licenciada Anibel Rosario Rosario, quien es además miembro suplente de la Junta Central Electoral, y el doctor Adolfo Salomón, quien es un conocido comunicador. Hemos estado hablando sobre la política de comunicación y los posibles efectos que esa política pueda tener, impidiendo que las acciones del gobierno lleven en buen sentido a la población dominicana. ¿Dónde está realmente la falla, si existiera, de esa comunicación? ¿Y cómo podría cambiarse esa falla y mejorarse esa falla? Es una falla, porque todo tiene que verse desde el punto de vista de cada uno. Probablemente Luis y el gabinete de comunicación entiendan que de conformidad con lo que ellos buscan le está saliendo todo perfecto. No, pero por eso permítame, tiene razón, que quiero poner la palabra falla entre comillas, ¿no? Okay. Por eso desde fuera, uno que es el que lo ve desde fuera entiende que se puede mejorar. Yo entiendo que ciertamente debe haber una mancomunación de pensamientos y de esfuerzos a hacer una sola política comunicacional. Yo siempre he creído en una sola línea comunicacional. No puede haber desde el gobierno varias líneas comunicacionales. Es decir, si estamos centrados en que temas fundamentales los toque el presidente, ningún otro puede tocarlo de manera tangencial. ¿Por qué? Porque se divide el auditorio, se divide el interés. El presidente tiene el mayor interés, pero el presidente dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro otra cosa. Obviamente hay una parte que acudirá también a eso. Sobre todo nosotros los periodistas, que tenemos que buscar todas las versiones. Bueno, yo cuando empezó este encuentro, yo hablé de una ausencia de políticas de comunicación. Y quizás debo corregir y no hablar de ausencia, porque quizás para el equipo de comunicación del gobierno dominicano sí la tienen. Ahora, hacia afuera, desde el escrutinio de los medios, desde el ejercicio periodístico día a día, yo sí noto una carencia, una política de comunicación muy carente, una política de comunicación que por ende presenta muchas oportunidades. Y pienso que para empezar a producir cambios importantes en ese sentido, que conecten más, porque lo que por momentos se brinda a la población es mucha confusión, muchos mensajes, mucho ruido, aún sea de iniciativas buenas y que la gente aplaude. Entonces yo, si estuviese bajo mi sombrilla, bajo mi posibilidad, yo empezaría articulando, quizás creando una política de comunicación, porque cuando yo hablo de política de comunicación, yo me refiero a alineamientos, yo me refiero a un solo mensaje, a un mensaje madre, a partir del cual se van a desprender otros lineamientos que tengan una coordinación directa con la institución que corresponda. Pero yo revisaría todo lo que tiene que ver con la política, todo lo que tiene que ver con los mensajes, con los lineamientos, con la articulación, y partiendo de lo que yo he visto en los medios de comunicación, solo de eso, por ende es una opinión que puede quedar un poco coja, pero partiendo de lo que he visto, sí, yo sustituiría a algunos funcionarios del gabinete de comunicación, sí, porque yo también sé que hay mucha gente sumamente capacitada que está en el gobierno, que está en ese propio gabinete, pero que su rol es hasta ahí, y por ende eso le impide aportar más en un gobierno. Perdona, Maribel, que hay que destacar, es que Luis ha tenido que salir en ocasiones a salvar a su propio gobierno en términos comunitarios. Sí. ¿Entiendes? Sí. Que no es parte de la política, sino que ha habido una posición errada. Y Luis ha tenido que venir a salir y decir cosas. ¿Entiendes? Entonces, hay que ver eso. Bueno, eso denota entonces, eso es una revelación de que las cosas no están funcionando. No. Yo me refiero en términos comunicacionales. Alguien dice algo que no es así, la gente no está conteste con eso, pues Luis, que tiene toda, digamos, se siente revestido de esa autoridad y de ese apoyo popular, pues sale, subsana y temprano corta el asunto. Por ejemplo, jóvenes, cuando se hablaba del 3%
para que le iban a aplicar al salario número 13. Pero nadie pudo decirle a Luis Abinader que los derechos laborales gozan de progresividad, que eso es intocable. Y permitieron que eso salga y que vaya al Congreso. Pero además ha logrado el gobierno dominicano crear en la conciencia, en el imaginario popular, cuáles son realmente, hacia dónde se orienta la administración y qué persigue realmente, independientemente de su labor para controlar el COVID-19 y para recuperar, por ende, la economía. Yo creo que en dos partes sí. No. Cuanto a transparencia y a la justicia. Yo creo que la gente ha comprado y ha entendido que Luis quiere, y ese es su lineamiento, un gobierno transparente y con justicia para todos. Las otras cosas se perciben de manera difusa. Yo creo que a veces cuando nos enfocamos en la parte de la comunicación, tal vez dejamos de lado algunos aspectos que no funcionan del todo bien en la mecánica del gobierno y que también esas inconsistencias, esas incoherencias se reflejan en la parte comunicacional. Entonces, por eso te digo, yo pienso que el gobierno es joven como para revisar la mecánica de lo que está haciendo en el contexto de la pandemia, porque, insisto, esta es una pandemia que cambia la agenda de cualquier dinámica de gobierno. Y por tanto, porque la pandemia te genera todo el problema de carácter económico y social como consecuencia. Y por tanto, yo creo que el gobierno tiene que manejar también una especie de dilema que existe entre la parte sanitaria y la parte económica. Es decir, mientras para la parte sanitaria la prioridad es la salud, para la parte económica es que funcione. Sin embargo, la parte sanitaria te genera la crisis económica, pero ninguna de las dos tienen solución de manera individual. Tú tienes que buscar un equilibrio para que eso pueda funcionar bien. Y creo que ahí donde yo diría que conjuntamente con la política de comunicación, el gobierno tiene que revisar todo eso. Dicen que nadie es bueno analizándose a sí mismo, pero yo creo que el gobierno tiene demasiados recursos, incluso externos, para que le ayuden a evaluar lo que está haciendo. Porque yo pienso que en esta circunstancia, exacto, en esta circunstancia yo creo que el gobierno tiene que lograr la mayor eficacia posible en una circunstancia tan especial. Incluso fíjense ustedes que hasta en la misma política de comunicación frente a la sociedad, buscando solidaridad, buscando responsabilidad, buscando, digamos, que la gente asuma esto con cierto sentido de responsabilidad. Yo creo que el gobierno ha sido altamente deficiente en este aspecto. Y don Percio, hay una parte... No entendí bien, ¿deficiente o eficiente? Deficiente en comunicar, es decir, en lograr que la gente asuma ayude, lo que el gobierno colabore. Si el gobierno dice vamos a guardar el distanciamiento, no es solo que diga eso. Yo creo que eso encierra toda una campaña, toda una política de comunicación. Y tomando en cuenta eso, don Percio, la parte de la pandemia es una excusa, ciertamente, en el sentido de que es muy dinámica y lo que hoy te funciona quizás mañana no. Y bueno, ese matrimonio, economía, salud, ¿quién primero? Confuso todo, ¿verdad? Y sabemos que el gobierno, ni este ni ningún otro, tiene posibilidades reales de decir esto termina mañana. Sin embargo, cuando Luis Abinader decidió, ya estábamos en la faena de la campaña, tanto Abinader como todos los participantes en el proceso electoral sabían a lo que iban. O sea, ya en ese momento estábamos en pandemia. Cuando ganan las elecciones en julio, estamos en pandemia. Cuando se juramenta en agosto, estamos en pandemia. De hecho, el nuevo gobierno estaba tan consciente de a lo que iba que una de sus primeras medidas en términos comunicacionales respecto a la pandemia fue no continuar la dinámica del anterior gobierno de hacer una rueda de prensa diaria, que a mucha gente la tenía hasta harta y decía, pero wow. Entonces, inmediatamente el gobierno entra en términos comunicacionales en lo que tiene que ver con el COVID, toma iniciativas. Entonces, el gobierno dominicano, el problema con la pandemia es que el gobierno dominicano, el actual gobierno, reconoció la existencia de una pandemia y del COVID-19 el 17 de agosto.
Sí, pero bueno, quizá eso a nivel de relaciones públicas y de discurso yo lo puedo entender, pero el gobierno sí sabía que había una pandemia real y por ende esta improvisación podría no comprenderse del todo, porque tú sabías a lo que iba, tú sabías cómo debías comunicar ese problema tan mayúsculo, porque recuerden que aquí el tema es cómo comunico lo bueno y lo malo que tiene mi gobierno. ¿Cómo hago esfuerzo para que lo malo tenga un efecto comunicacional minimizado y lo bueno se potencialice? Entonces, aquello de que es pandemia y que por eso improviso eso tanto, puede ser, para mí no tiene ser, justificación. Eso puede llegar al límite de la manipulación. Claro. ¿No es cierto, Sí, Percy? no Sí. puede llegar al límite, pero yo lo que hablo es, o lo que entiendo es que sí se supone que desde antes de ser gobierno tenía que tener clara cuál iba a ser su política comunicacional, en este caso refiriéndome a la pandemia, ni siquiera en sentido global. En síntesis, una buena política de comunicación de un gobierno tiene que perseguir un objetivo, que es decir, reforzar el derecho del pueblo a estar al día en lo que hace y no hace un gobierno. Todo lo demás se convierte en promoción y en publicidad. Y además, Miguel, en tener una convocatoria permanente a la colaboración, es decir, a que la población entienda que lo que se está haciendo es para protegerlo, para ayudarlo, porque en esa misma medida es que el gobierno puede lograr que la población acate esas decisiones. Si no, lo que vamos a tener es en crecimiento este estado de rebeldía, en que ya los ciudadanos lo que se van es a piñazo con los policías. Pero el estado de rebeldía tiene incluso, que ver... No tiene que ver con política. Pero el estado de rebeldía no necesariamente obedece a un tema comunicacional. No necesariamente. Sí, tiene que ver con todo eso, porque además la misma dinámica que el gobierno está llevando está dejando en manos de la policía dirimir los alcances de sus propias medidas. Entonces, por eso ustedes ven que hay una serie de excesos que no le son atribuibles al gobierno desde el punto de vista práctico, pero que sí lo paga el gobierno políticamente y en términos de imagen. Cuando un policía no sabe racionalizar una decisión, por ejemplo, a ti te toman en la calle de tu casa, que a lo mejor pasando de tu casa a un vecino, y una patrulla te detiene y te dice que tú estás violando el toque de queda y posiblemente genera un incidente contigo al frente de tu casa. Y yo creo que en esa parte, cuando hablamos de la política comunicacional, no solo nos estamos refiriendo a la política del gobierno hacia la población, también es una política de comunicación de sus propios organismos para saber interpretar el verdadero alcance y los propósitos de las políticas del gobierno. Hablé de comunicación interna. Si lo miramos así, don Percio, absolutamente todo lo que tiene que ver con el gobierno se le va a pagar al gobierno central. Y no necesariamente, porque por ejemplo esa política comunicacional de la policía no es posible que a Luis se le peguen esos pavos. Sin embargo, pero no es a Luis como presidente, estamos hablando de un gobierno. Cuando un presidente está frente a un lado, digamos, la figura individual se pierde. Es el gobierno como tal. Que eso no ocurre solamente en República Dominicana, sin embargo los gobiernos siguen fortaleciendo. Claro. Que pasa que hay una capacidad de entendimiento y una capacidad de no querer entender de un sector de la sociedad. Bien, que de manera arbitraria también quiere atribuir todo a la presidencia. Señores, esa incomprensión. Hasta los alemanes que tienen fama de ser bastante cuadrados en su comportamiento, tienen un estado de rebeldía, porque esta es una situación de tensión. Pero ese estado de rebeldía, pero ese estado de rebeldía, ese hartazgo, no necesariamente tiene un elemento, pero no necesamente es por cómo se maneja la comunicación. Tiene otras aristas también. La comunicación es un elemento clave en la gestión de gobernar. Y si el gobierno que no lo entienda de esa manera está llamado a cometer grandes errores en su relación con la sociedad. Porque es pura gerencia. El gobierno cuando comunica, ¿qué es lo que comunica? Comunica su propósito, sus deseos, sus decisiones, la buena y la mala. Porque un gobierno... El problema es que esta pandemia ha dado unos efectos que van mucho más allá de lo que se le pueda comunicar. Puedes utilizar el mejor equipo comunicacional para tratar de satisfacer las ansias
provocadas por la pandemia. Bueno, es que una buena política de comunicación no se puede dar por vencida. Es decir, un gobierno hace todo el esfuerzo de comunicar todo lo que entienda que sea positivo. Estoy de acuerdo. Para animar, es decir, mantener un estado de ánimo, de confianza en la población, de colaboración, porque es verdad, la pandemia genera un problema, pero tú no lo puedes resolver trancado. Es decir, yo lo que estoy viendo es una pérdida de capacidad de persuasión de las autoridades. En lo que tiene que ver en su capacidad para convencer o para persuadir a la gente sobre la necesidad de las restricciones que se han tomado. Es decir, la gente está perdiendo la confianza y le está perdiendo, no está confiando en la efectividad de esas medidas por la facilidad con que se cambia. Miguel, no se trata de que esté confiando o no, porque las medidas son arbitrarias y hay que tomarlas. No se trata de confianza. Es que aun cuando haya confianza, la gente está harta de las medidas per se, independientemente de que se le explique como a un niño de 6 años con masilla y todo, la realidad supera la ficción. No, pero yo creo que el gobierno también tiene que tener el cuidado, y mucho más en la medida en que vamos avanzando, porque como decía el propio presidente, el país está cansado, las Fuerzas Armadas están cansados de que sus medidas sean siempre lo más razonables posible. Bueno, primero porque afecta derechos de los ciudadanos y porque esas medidas tienen que procurar un propósito factible, algo que sea positivo. Pero cuando se toman medidas que luego hay que darle para atrás porque en la práctica no funciona, lo que te quiere decir es que alguien no ha valorado, alguien no ha metido en el sedazo para darse cuenta si cerrar un parque es útil o no, si cerrar una iglesia es útil o no. Es un exceso de razonabilidad. Correcto. Haber tomado decisiones que se supone que son correctas y romperla él mismo para dar la razón a una parte de la sociedad. Eso es lo que a mí no me parece razonable, porque las medidas no tienen miramiento. Son medidas pero las medidas no se pueden tomar sin ser razonadas. Entonces, tú tienes primero que razonar la utilidad y tomarlas. Si no son razonables, no las tienes que tomar. Todas son razonadas. Lo que pasa es que ese razonamiento necesaria e indefectiblemente es arbitrario. La decisión que hay que tomar es arbitraria. Y nadie funciona, aun cuando sea razonable, con medidas arbitrarias que hay que tomar. Bueno, pero las acciones de brutalidad que hemos visto en las redes sobre ciudadanos que supuestamente han violado un toque de queda porque están en las afueras de su casa, se han detenido gente en la galería de su casa, han soledado gente que han cruzado a saludar a un vecino a la otra acera. Yo creo que el gobierno tiene que ponerle coto a eso. Porque si no la gente va a perder confianza en las medidas que está tomando para la propia protección de la gente, porque sin lugar a dudas esas medidas del gobierno lo que tienden es a proteger a la gente. Y además la gente ha perdido la confianza en la efectividad de esas medidas y por eso no la acepta o se rebela contra ella. Pero además se evidencia la falta de proporcionalidad en las medidas que toma la policía. Se evidencia la incapacidad de la policía para tomar medidas. Porque caballero, no nos queda mucho tiempo, pero el estado de emergencia que último aprobado comienza el sábado, día 16. Todavía estamos en un estado de emergencia que no ha terminado, ¿no? Y hay uno ya aprobado y promulgado que comienza el 16. 45 días más. Si piensan ustedes, hasta el 1 de marzo, piensan ustedes que estas medidas que están vigentes hoy pueden ser ratificadas y existe un ambiente para que el pueblo, para que la población realmente asimile la prolongación de estas medidas por 45 días más a partir del sábado. Bueno, yo creo no nos queda mucho tiempo, 2 minutos. Yo creo que el gobierno tiene la necesidad de tener el estado de emergencia, que es lo que le da el margen de tomar esas medidas excepcionales. Pero segundo, yo creo que el gobierno dentro de ese estado de emergencia tiene que ir ponderando cada vez aquello que sea útil y hacerla. A veces la medicina es mala, pero hay que tomársela. Entonces yo creo que eso un gobierno también lo tiene que hacer. Hay medidas que no son agradables y hay que tomarlas. Y los ciudadanos hay que obligarlos a que lo respeten. Por tanto,
Yo creo que el gobierno tendrá que estar trabajando constantemente, revisando, razonando, dejándose ayudar, buscando ayuda también, porque también esta no es una cosa, esto es un país metido en un problema muy serio, es un mundo metido en un problema muy serio. Entonces el gobierno no puede partir creyendo que lo sabe todo y que está en capacidad de resolverlo todo, que acuda a todos aquellos sectores que puedan ayudar para llevar esto de la mejor manera posible. Simplemente creo que no se puede tomar ninguna medida relacionada con el estado de emergencia a priori. Hay que dejar que sea la propia efectividad del virus el que determine qué medida vamos a tomar. Porque ¿cómo sabemos nosotros que de aquí al 16 al 20, cómo andarán los números? Entonces, las medidas tienen que ir en consonancia con cómo ande la pandemia. Pero el endurecimiento de esas medidas no han tenido los efectos deseados. Evidentemente, 1 minuto, 30 segundos a cada uno. Razonabilidad, no hay otra manera. Como la pandemia te va diciendo lo que hay que hacer, pero tienen que ser medidas razonables. Yo creo en la firmeza y en la proporcionalidad de las medidas. Firmeza y proporcionalidad. Caballero, y a nivel Carrosario tuvo que retirarse antes de tiempo. Gracias por haber participado y aceptado nuestra invitación. Espero seguir contando con la gracia de su colaboración en un futuro cercano para otros temas de su interés y que ustedes dominan a la perfección. A los amigos televidentes, gracias nuevamente por estar con nosotros. Los esperamos mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Gracias.